5:20, hora del centro. Estamos de regreso y me da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta a un chico que colaborador de nuestro programa que andaba por ahí perdido, pero no crean que porque se estaba portando mal. No. Tiene muchísimo trabajo, bendito sea Dios. Es un chico que, bueno, está tomando las riendas de todo lo que de repente, bueno, su papi me estaba diciendo, estuvo delicadito de salud, entonces él está retomando todo lo que su papi hacía, su mami, todos, y yo lo felicito, no tengo más que felicitarlo cuando son chicos que se involucran y hacen las cosas que tienen que hacer para sacar las cosas adelante. Él es Alan Solórzano. Alan, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Leti, un gusto de nuevo estar aquí en tu programa. Es tu programa también, recuerda. Muchísimas gracias, y un saludo a todas nuestras radioescuchas. Y radioescuchas también hombres, que también les gusta cocinar y todo esto. Y hoy van a estar pero más que contentos porque vamos a hablar de la carne de res que es tan socorrida por todos los caballeros para las parrilladas, para las barbecue, en Estados Unidos, que nos escuchan nuestros amigos de Austin y de muchos lugares de Estados Unidos, que les mando un beso con todo el cariño. Recuerden que nos pueden llamar por teléfono 31 22 11 90, 36 47 18 83, y para nuestros amigos de la República Mexicana tenemos el 01 800 727 54 20, y si no es suficiente con eso, recuerden también que nuestros amigos de Austin, Texas tienen el 512 215 4909 de forma directita para ustedes, queridos amigos. Y bueno, Alan, cuando hablamos de carne de res, hablamos de una carne que está, bueno, que es común en la familia, en todas las familias el utilizarla. De hecho, hubo un pico altísimo que la carne de cerdo bajó y la carne de res aumentó mucho el consumo per cápita en nuestro país por aquel miedo que tenían a que la carne de res era de cerdo tenía mucha grasa y que estos y que las enfermedades y demás. Se demostró que no, se demostró que se podía comer, que realmente las calorías y demás es cualquier cosa lo que varía, y que la calidad del alimento de engorda de los cerdos pues es tan cuidada como la calidad a lo mejor del alimento de la res, ¿no? Pero la res sí, por digamos la fama que tiene a nivel mundial, ya sea en Argentina el tipo de ganado, en Estados Unidos, en el norte de nuestro país, hay como especial, carne muy especial. Tú lo sabes muy bien porque introduces, tienes negocio familiar en donde conoces, sabes cuáles serían las características de color, aroma u olor, que es lo mismo, textura, y en cierto modo te preguntaría características de precio. Obviamente no vamos a hablar de cuánto cuesta un kilo, pero sí de diferencia de rangos en kilo a comparación, por ejemplo, de la carne de pollo o de la carne de cerdo, claro, o de carne de otra categoría dentro de la misma carne de res. Claro que sí, mira, Leti, para empezar, como bien lo mencionas, muchas de estas características o propiedades de la carne, tanto como el color, su olor, su sabor, la textura, dependen mucho de la temperatura en la forma en que la conservemos en nuestro refri o en congelación. De entrada, si es una carne fresca, debe de tener un color rojo brillante tipo cereza. Entonces, al momento también de comprar la carne, si es posible tocarla, digo, no siempre se da el caso, pero antes de consumirla, sobre todo, es que no esté chiclosa. O sea, eso nos habla mucho del manejo higiénico, sobre todo de la carne, y que sea fresca. Claro. Eso es muy importante. Entonces también al momento de comprar nuestra carne tenemos que tratar de conservarla en una temperatura en nuestro refrigerador de 0 a 4 grados centígrados. ¿Qué nos hace tener esta temperatura? Mayor vida de anaquel o mayor tiempo de vida para su uso. Sí. Entonces, normalmente con nuestro ritmo de vida actualmente nos es complicado estar yendo a comprar diariamente la carne. Normalmente lo hacemos en supermercados o si tenemos la oportunidad en las carnicerías tradicionales. Fíjate que en lo personal, ahorita dices algo, de 0 a 4 grados, hablas de mayor vida de anaquel, pero yo diría algo mucho más importante también, la seguridad de que estamos consumiendo un alimento que está en excelentes condiciones para el consumo humano. Claro, esto va desde el sacrificio, que hay dos tipos de sacrificio de lugares donde se hace. Puede ser, normalmente aquí en México es los rastros municipales de los estados, y en su defecto los tipo TIF y tipo Inspección Federal. Ambos llevan procesos inocuos, pero van un poco todavía más allá los TIF, ya que incluso puede ser
no calidad, sino procesos inocuos para la exportación. Y hay que decir que en este caso se cuida mucho la matanza del animal para que no se estrese y las toxinas no estén en el torrente sanguíneo a la hora porque el rigor mortis tiene mucho que ver en cuanto a cómo se suelta el músculo, el tiempo, en este proceso, que sería muy interesante hablar un día del proceso de rigor mortis. Y es todo un arte, porque mínimo para después del sacrificio debe estar la res 24 horas en refrigeración, para eliminar las toxinas. Y de cierta forma colgada para que pueda realmente ablandarse el músculo, incluso ¿no? Ahí ya entra el proceso de añejamiento, que un día lo podemos platicar con más calma, que a mayor añejamiento, maduración de la carne, hay dos tipos de añejamiento, mayor suavidad a la carne, pero con los cuidados de temperatura y empaque. Claro, entonces fíjense, realmente es un arte. A veces vamos y compramos la carne y me da 1 kilo de molida, o me da 1 kilo de paloma, 1 kilo de ribeye, o lo que ustedes quieran, ¿no? Y les dan la carne, y lo que primero hacemos es, bueno, pues la guardamos, a veces la traemos paseando en la cajuela, o la traemos paseando por todo el supermercado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos, porque se puede desarrollar las bacterias de una forma terrible para el ser humano. Ahora, hablamos del color rojo cereza, la frescura, no debe oler a podrido, no debe oler mal, no, es más, la carne, cuando tú la abres no te da ningún olor, o sea, no percibes olor. Tiene que estar en una condición de buena refrigeración en donde no te da olor ni siquiera refrigerado. Exactamente, no debe tener, normalmente hablar de los sentidos son percepciones meramente personales. La carne de res en sí no es muy olorosa, no es un olor fuerte, entonces realmente si empieza a oler como cremoso, como si fuera un jamón serrano. Ay, ya me está dando dolor de sí, estómago. no, allá no es apto consumible. Y también, como tú bien dices, a veces las dejamos en el refrigerador, llegamos o la vamos a consumir, la dejamos en el refrigerador y se nos olvida y se queda 4 o 5 días en el refrigerador. Aquí casi yo prefiero mejor tirarla, ¿eh? Claro, todo depende de la temperatura y si realmente el proceso antes de lleva un buen proceso para poderla consumir. Entonces, eso es meramente de nuestros sentidos comunes de percepción para saber si son aptas o no. Entonces, porque ahí ya se desjugó, ¿no? Ya se desangró toda. Entonces, y va perdiendo sus propiedades, sus proteínas, sus grasas que pueden ser sanas, entonces varía mucho. En la tabla nutrimental de la carne de res, por ejemplo, ¿cuántos por cada 100 gramos, cuántas calorías tendría la carne de res? No sé qué corte nos pudieras decir. Claro, o en general. Por ejemplo, una pulpa, lo que viene siendo la bola, que viene siendo la parte de la pierna, de la que parte es muy trasera. común utilizarla para las amas de casa. Y sobre todo exacto, no tiene mucha grasa. No hay un estándar definido en general de la res, ni Zagarpa lo tiene en sí, porque depende mucho de la calidad del marmoleo, de la grasa, de la engorda y de la pieza o la parte que lo vamos a hacer. Pero este es un estándar. Por cada 100 gramos encontramos en un bistec 288 calorías, encontramos de grasa 19.54 gramos, que son saturados únicamente 7.73, el restante pues es saludable. O sea, dentro del mar. No hay que tampoco no hay que alarmarnos tanto. Satanizarla, ¿verdad? Exactamente, y es una rica fuente de proteínas, encontramos por cada 100 gramos que tiene 26.33 gramos. También se han hecho estudios donde al cocinar la carne, también incluso eleva dato curioso, eleva su proteína y sus aminoácidos. Que son proteínas. Exactamente, no como en otras carnes que bajan ese nivel. Perfecto, entonces bueno, creo que ya para conocer un poquito, es muy interesante todo lo que tiene que ver con la crianza, la muerte o el sacrificio de los animales, la forma en donde luego cuidan mucho este proceso de rigor mortis para que la carne esté suave, la terneza, cuando tú la llevas a tu casa, la congelación, el tiempo de reposo, la descongelación en tu casa y cómo la vas a preparar, que ya depende de lo que tú quieras, la receta que tú hayas escogido. Todo eso te va a dar mayor o menor cantidad de proteínas, de calorías, de carbohidratos, de carbohidratos de grasa también, porque acuérdate que todo se contabiliza, de calorías de grasa, todo se contabiliza. Es muy interesante, ojalá tuvieras mucha curiosidad por aprender y por buscar en libros o en internet, y definitivamente yo te digo, consumir carne nos da aminoácidos o proteínas
que no nos da otro alimento, ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Y si vas a consumir, consume lo que tenga el tamaño de la palma de tu mano. Vamos a ir a un corte y regresamos con Alan Solórzano, no se vayan. Y para todos nuestros queridísimos, yo sé que dicen que, y le agradezco mucho a nuestra radioescucha que nos dice, Aura, que hoy no es Día del Abuelo, pero todo el mundo ya como que lo tomó como que el 28 de agosto es Día del Abuelo, pero realmente sí es el Día del Anciano. De todos modos, los ancianos, la mayoría son abuelitos, así es que estas mañanitas, aunque sea breves, son para ustedes con mucho respeto, con mucho cariño, y agradeciéndoles todo lo que nos han dado, su sabiduría, su fortaleza, su consejo, su cuidado, su amor, su ternura. Bueno, no acabaría de decir tantas cosas que ustedes nos han dado a todos, su oración, su compromiso, su entrega y ese cariño de todos los días, su bendición. Muchísimas gracias, y al mismo tiempo le pedimos todos los que somos un poquito más jóvenes, pero que ahí vamos, que si Dios lo permite vamos a llegar, que lleguemos y que ustedes estén también con una buena calidad de vida, con salud. Y para todos mis ancianitos que están enfermos, que a lo mejor tienen alguna discapacidad, que Dios nuestro Señor les dé fortaleza, les dé seguridad y les dé alegría de vivir, para que lo que tengan lo acepten con ese don que solo el Espíritu Santo les puede dar, y que con esa alegría que la puedan transformar en mucho amor para ustedes, para que ustedes mismos se traten muy bien y los demás los traten muy bien. Que Dios los bendiga siempre, los queremos mucho. Y bueno, seguimos platicando aquí en cabina con un chico que estimamos mucho, que es un polvorín, no saben ustedes, él es Alan Solórzano. Y bueno, Aura, muchísimas gracias, te mando un beso. La señora González nos dice que quiere las recetas en cucharadas o en tazas, y no, 210 gramos son 2 tazas, ya lo dijo Pili, de harina, 180 gramos de mantequilla, es como 3/4 de taza de mantequilla, señora, para que no tenga usted, bueno, alguna molestia. 60 gramos de azúcar glass para espolvorear, bueno, esa es la que usted vaya necesitando, 6 cucharadas, 5 cucharadas, y 50 gramos de azúcar glass cernida, ahí sí no me acuerdo cuánto sería, pero igual también unas 4 o 5 cucharadas. Y luego Norma García me dice, ¿me puedes especificar cuál es la mantequilla pomada? Mantequilla que esté blanda, que esté a temperatura ambiente, que esté cremosita, que no esté dura de refrigerador. Esa es la mantequilla pomada. Y bueno, Alan, seguimos platicando contigo. Y está muy interesante lo que nos dices, o sea, la temperatura de refrigeración, las cualidades nutricionales del producto, que es la carne de res. Y entonces aquí una cosa también importante que vendríamos, la calidad o la categoría de la carne. ¿Cuánto varía el precio de la primera categoría a la segunda categoría? Y ponnos algunos ejemplos, por ejemplo. Claro que sí. Por ejemplo, ponnos algunos ejemplos. Vamos hablando del corte más, no tradicional, pero es el de quizá mayor valor agregado, un ribeye. Vamos hablando, ¿qué te parece? Una calidad canadiense AAA o Prime en americano. En pesos aproximadamente ya porcionado, anda sobre los 280 pesos el kilo. Uh-huh. Entonces, esa misma calidad en la más básica, menos marmoleo, que no por eso sí quiere decir que sea más mala, pero obviamente se lleva un plus, un valor agregado por la engorda. Ha de andar netamente sobre los 145, o sea, son 100, 140 pesos de diferencia. Que aquí se nota cuando los restauranteros, ustedes van a algunos restaurantes de carnes finas y que te cobran, que tú dices, ay, qué cara, hay que ver la calidad de la carne, porque igual te pueden servir un ribeye de corte nacional, calidad normal, a uno de calidad primera, ¿no? O de super calidad, como de estrellita, digamos. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del precio del filete, que sería primera categoría dentro de lo que es un animal normal, ¿sobre cuánto estaría hablando de precio de filete? Un más o menos, porque varía pues también de carnicería a carnicería. Sí, claro, toda la carne ahorita está carísima, subió mucho por la escasez del ganado y de la engorda, uh-huh, por mucha exportación que hubo. Entonces, la caña de filete, carnicerías 10 pesos más, 10 pesos menos, ya limpiecita lo que es la pura cañita, uh-huh, sobre los 170, 170. Y por ejemplo, hablando de esta sería una primera calidad, uh-huh, hablando de una segunda o tercera categoría,
cuánto nos bajaría el precio como para que dijéramos, bueno, yo quiero hacer a lo mejor una carnita muy sencilla, no tiene caso que compre un filete, una molida a lo mejor con algo. Como el vistecito, un sirloincito, un peinecillo de esa más o menos que encontramos en una carnicería bien establecida, de confianza. Sobre los 120 a 125 pesos el kilo, eso para un corte regular para asador, pues, o incluso para la plancha. ¿Y por qué estoy preguntando esto? Les estoy preguntando porque cuando yo estaba recién casada, era muy barato comprar pollo. Y de repente yo decía, ay, el pollo cuesta muy barato y la carne era mucho más cara. Y ahora te das cuenta que están casi a la par porque le quitas el hueso, la piel al pollo y te sale más o menos lo mismo, sí, ¿no? Entonces digo, la diferencia es realmente poca para que, y a lo mejor lo que pierde el animal también por los jugos que pierde, etcétera, aparte de lo normal que se pierde por la cocción, bueno, pues estaríamos hablando de que inteligentemente, el sentido común, el hacer a lo mejor pruebas en mi cocina, en tu cocina, en la cocina de todos, nos llevaría a tomar decisiones más inteligentes a la hora de comprar. Y sobre todo la variedad, que es sano. Y sí, es increíble, hay que consumir mucho pescado, y les digo enfrente de Alan que se dedica a la carne, pero también cuando vayamos a comprar una carne, saber comprarla y dependiendo de nuestro presupuesto o del gusto o de la receta, saber que hay calidad de carne y que también vamos a tener la seguridad y la certeza de que vamos a tener una buena carne bien refrigerada, bien guarnecida, bien guarecida, o sea, de guardada en carnicerías de prestigio, sí, ¿no? Claro, y todo está en disfrutar lo que comemos, a final de cuentas, Leti, ¿no? Entonces es... como dices, una buena receta y también yo creo que en cualquier carne o en todo lo que consumamos los excesos no son buenos. Entonces, si nos dicen 100, 200 gramitos, ahí pues, luego empezamos de que, pues otro platito, otro taquito y es ahí donde se nos mueven nuestros niveles de colesterol que hay que cuidarlos. Claro. Entonces, aquí la invitación es a que consumamos carne. Los carniceros están habilitados, tienen la capacidad de informar al cliente la categoría de la carne que piden. Mira, en ciertos carnicerías o expendios o puntos de venta, sí. Todo está en como los patrones o los encargados o los administradores en su defecto, todo está en la capacitación hacia el personal, en saber comunicarles las calidades y ellos a su vez sean no tipo chef, pero den buenos consejos o tips a las amas de casa. Sí, porque llega una ama de casa y le dice, oye, ¿qué carne me recomiendas para asar? Oye, ¿qué carne me recomiendas para poner en un guisadito con una salsita verde? No quiere decir que te den una receta, pero sí que te recomienden una de suavidad o para hacer carne en su jugo o X, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estás, Alan? ¿Dónde podemos encontrarte y dónde tenemos, les aseguro, la calidad de que la carne que vamos a comprar ahí es de las mejores? ¿Dónde podemos encontrar? Tenemos dos ubicaciones. Estamos también dentro del mercado de abastos, en el mercadito, en la primera sección, locales 114 al 116, y estamos cerca de aquí con ustedes en una plaza comercial, bueno, sobre una avenida que se llama Avenida Obsidiana 2413-B. ¿Y cómo se llama la carnicería? Porque si no, pues igual nos perdemos. Muy bien, La Canadiense se llaman ambas. Perfecto. ¿Algún teléfono donde alguna persona pueda hacerte alguna consulta? Claro que sí, el 3671-2003. De repente ando en los hoteles o en los restaurantes, que me dejen sus datos y yo con mucho gusto me comunico con ellos en dado caso de que no me encuentren en el momento. Muchísimas gracias, Alan. Te agradezco que te hayas dado un tiempito para venir, para platicarnos, para recordar que es bueno consumir carne con moderación, que tiene sus muchas ventajas. Y otro día platicamos del rigor mortis y de cómo se engorda el ganado, de cómo lo deben de matar, para que nuestras amigas sepan que perfectamente en estos rastros municipales y de calidad TIF federales hay una cierta diferencia y que por eso se puede pagar más o menos dependiendo del producto, ¿no? Claro que sí, Leti, todo esto es un arte, como te digo, y hay que saber qué hay detrás de un vistecito. Fíjate, es como decir, ¿qué hay detrás de una zanahoria que nos comemos? O incluso de la producción de un programa como el tuyo. ¿Qué hay detrás, de verdad? Me encantó que lo dijeras porque de verdad, las manos que alimentan al ganado, que lo cuidan, que cuando hay tormenta, que no se asuste el animal, que cuando lo llevan al matadero, ahora sí como decimos, bueno, pues esté el animal tranquilo, que le ponen musiquita,
que todos esos cuidados para que la carne que tú comas no te haga daño, que sea lo mejor, lo más apto posible, ¿o no es así? Claro que sí, todo es es un arte, como tú dijiste. Claro, y mientras más profesional son las cosas, siempre sale un mejor resultado.